Quiero darle la bienvenida ahora a Sara España, editora general de Diario Expreso. Gracias por estar con nosotros, Sara. Buenos días. Gracias, Liz. Muy amable. Analizar el momento que pasa el gobierno nacional, ¿no? Un mes después de que se llevaron a cabo estos 18 días de movilización, donde se hablaba de una crisis de gobernabilidad, ¿se puede decir que esa crisis ha sido superada o más bien es un riesgo permanente que tiene el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno ganó un balón de oxígeno o un poco de tiempo, un poco de margen para maniobrar, pero sí siento que el ritmo al que están trabajando a la hora de resolver los puntos críticos de ese paro y sobre todo de la coyuntura nacional, no solamente de las demandas indígenas, no es una cosa que puede esperar mucho tiempo, ¿no? Es decir, mal harían si se relajan. Es verdad que están trabajando, pero lo que no se ven son soluciones inmediatas o respuestas concluyentes a lo que estaba planteado sobre la mesa. Entonces, bueno, yo creo que no está superado. Bueno, pero hay temas ahí que pudieran tomar más tiempo, ¿no? Como por ejemplo el que estamos viendo, focalización de subsidios, que sabíamos no iba a ser tan fácil resolverlo en 2 o 3 días, por ejemplo. Bueno, obviamente, definitivamente hay cosas que van a tomar más tiempo, pero también es verdad que el tema de focalización de subsidios, ¿hace cuánto tiempo que se viene planteando? No solamente en este gobierno, en los anteriores. Entonces, no tener un trabajo de base inicial, si esto ralentiza 6 o 7 meses, digamos, bueno, pues el malestar está ahí. Y además el tema de subsidios es una cosa puntual, pero yo me estaba refiriendo en realidad a urgencias como el empleo, como la pobreza, como hemos estado viendo en reportajes de aquí, como la inseguridad. Y son temas que quizás coinciden en la postura de lo que han dicho algunos analistas. Ayer Santiago Basabe estaba acá y decía, le toca al gobierno resolverlo solo con otros mecanismos, ya no apoyándose en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Sí, cada vez es más difícil, ¿no?, la negociación con la Asamblea Nacional. Empezó la legislatura con una Asamblea muy fragmentada y donde el oficialismo tenía la posición minoritaria. Ahora, además, hay unas nuevas mayorías, un cambio en las fórmulas y será difícil, pero bueno, está bien. Yo ahí sí, por ejemplo, valoro estos acercamientos que ha habido, veamos cuáles son los resultados. Se ve que hay una nueva interlocución y esto, por lo menos como narrativa, es importante, ¿no? Que hay una nueva interlocución, pero con un mismo interlocutor, que en su momento también dijo, quiero ser de mediador, que es el presidente de la Asamblea, pero después votó a favor de la destitución, y ahora le envió una carta al presidente proponiéndole crear esta comisión. ¿Pudiera ser viable teniendo esto como escenario previo? Como te decía, yo creo que aquí la clave es la narrativa. Han instaurado el mensaje de que están abiertos a dialogar, pero esto no va a eclipsar que siempre ha habido intereses partidistas, cada bloque tiene sus intereses, sus estrategias, y eso no se va a desvanecer por más que ahora todos digamos que quieran llegar a puntos de consenso, eso es lo que digan. Pero sí es importante, hasta ahora no se había hablado de eso, ¿no? Pero se podría llegar a atender esos puentes de los que el presidente hablaba el 24 de mayo en su informe de la Nación, donde decía, queremos restablecer esa relación. Ahora el ministro de Gobierno dice, vamos a dar paso a la creación sí, de esta comisión, pero donde haya una relación correcta entre el Gobierno y la Asamblea. La verdad que sería lo deseable. Difícil, lo que yo creo que en esta jugada terminarán haciendo es cuál de las dos partes deja al otro en evidencia que tiene menos voluntad de llegar a un punto de acuerdo. Creo que al final hacia esto va a derivar este juego, esta inercia de conciliación. Lo ideal sería que llegaran a puntos de acuerdo, pero coincido contigo, creo que es difícil, ¿no? Bueno, y también el escenario en la Asamblea, ya se escucha de algunos legisladores que dejarán sus cargos precisamente para correr por una dignidad seccional, ¿no?, en el 2023. Eso de ahí también quizás cómo va a jugar en el tablero. Figuras importantes que pudieran salir del legislativo para pugnar por ser prefectos o alcaldes. Bueno, sí, esto no es una novedad. No es la primera vez que se usa la Asamblea como una especie de catapulta para luego llevar una carrera particular. En algunos casos también puede generar alivios, ¿no? Hay personas que están saliendo que tienen unos significados, ¿no?, unas significaciones o posiciones en sus partidos que quizás son más inflexibles y a lo mejor sale y eso facilita ciertas cosas. También es verdad que tienen que ver cómo quedan esos juegos de poder y todos esos movimientos al final alteran, generan inseguridad. Bueno, sí. Y también cómo le puede jugar ese escenario de lo que vamos viendo, ¿no?, de lo que se va escuchando, que ya se van perfilando como candidatos al gobierno, porque suenan candidatos de partidos que son más bien oposición, pero todavía del partido de gobierno, donde pudiera tener sus respaldos quizás al ganar, o si es que ese fuera el caso o no, en estas dignidades seccionales, como apoyo, ¿no?, también a Guillermo Lasso, o más bien será una presencia debilitada, ¿crees tú? Bueno, esto se lo pregunté yo en alguna entrevista al presidente Guillermo Lasso, le dije que efectivamente qué resultado iba a haber de las elecciones seccionales en donde el partido de gobierno
tiene mucha o poca presencia a nivel provincial o municipal. Y entonces él lo que me supo reconocer es que es un partido joven, que está en construcción y que tendrán que ir definiendo las fichas. Y eso me dijo hace, no sé si eran como 2 o 3 meses, y estamos un poco con la misma incertidumbre. De todas maneras, en este mes se tiene que definir, ¿no? Y hablando de esos rostros, de esas figuras, también hay quienes han cuestionado que hay en el gobierno una falta de gestión y también pasa por la falta de actores. Bueno, es una cosa que hemos venido viendo desde el inicio del año, es verdad, pero yo, por ejemplo, ahí te decía que se nota un interlocutor. Yo creo que con Francisco Jiménez el Gobierno ha ganado voz, ha quitado desgaste al presidente. Lo hará bien o lo hará mal, será más atinado o menos, pero lo que sí es que se nota mayor presencia, ¿no? Ahí hay una posición, una voz de peso que antes no teníamos. ¿Y hacia dónde debe proyectarse quizás el gobierno, ¿no? Una vez que, como digo, pasó y tiene esta bocanada de oxígeno que tú mencionabas y que tiene todavía prácticamente más de 2 años, casi 3 años por delante, ¿no? Dentro de su mandato. Para mí sigue siendo la clave lo mismo que cuando empezó el mandato. O sea, hay unas demandas sociales que se tienen que escuchar, no solamente las del paro de junio, que han sido manifestadas y están escritas, pero en general la población sigue hablando de los mismos temas, ¿no? Sigue teniendo las mismas preocupaciones, y esto, si no se ataja, si no se atiende, no son soluciones que se van a encontrar a corto plazo, pero medidas puntuales todos los días y avances sí se pueden ir haciendo, sí se pueden dar mensajes de que estamos trabajando en esto. Yo eso sigo sin verlo o sin verlo claramente. ¿Ni siquiera un cambio? ¿No has notado, o sea, de un mes acá no ha habido solamente la intención de sentarse en las mesas de diálogo? No es algo que perciba yo, si es que hay que preguntar a la ciudadanía. Uno sale a la calle, habla con sus colegas, con vecinos, con la gente que nos habla en las entrevistas, y todos tienen las mismas inquietudes. No hay empleo, el empleo está precarizado, las opciones que hay, tienen que juntar 2 o 3 trabajos porque está esta fórmula ahora de no estar afiliado a la Seguridad Social. Bueno, es decir, las necesidades siguen ahí. Eso, si uno palpa la calle, siguen siendo los mismos problemas. Y esto es algo que, como te digo, no se va a solucionar en el corto plazo, pero todos los días sí se podrían ir dando pasitos. Y termina siendo como un círculo vicioso, porque si bien se mencionaba, bueno, puede recurrir a decretos de ley, por ejemplo, para poder dar viabilidad, hay una espera de una reforma laboral, en el caso del trabajo, donde decían se requiere de nuevas formas en el país para poder cumplir con ese ofrecimiento de campaña, ¿no? De generar esas plazas de trabajo, pero eso tiene que, nuevamente, pasa por la Asamblea, donde tiene una oposición mayoritaria y cada vez más fortalecida. Sí, o sea, hay cosas que se definen con leyes y siempre se recurre a esto, ¿no? A este argumento de que la Asamblea es un freno a las decisiones, y es la realidad, pero al mismo tiempo hay una política pública que hay que definir. ¿Cuál es? ¿Cuál es la política pública en el tema del empleo? ¿Cuál es el trazado que hay, más allá de una ley? Porque uno pone una ley, ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, una ley de inseguridad, ley de inversiones, no en este gobierno, pero en anteriores. Cuando se salva ese bloqueo de la Asamblea y se consigue, luego han resultado la panacea que se estaba esperando de esas leyes. No, yo creo que se trata más de trazar esta política pública que incluye leyes e incluye otras medidas. Y la dificultad para eso, leía en el portal Cuatro Pelagatos, decían, en octubre del año pasado el dilema de la muerte cruzada, el presidente Lasso, debido precisamente a esta falta quizás de apoyo, ¿no? Para poder ejecutar esos planes de gobierno a través de la Asamblea. Hoy, ¿cuál crees tú que pudiera ser ese dilema que afronta Guillermo Lasso? Bueno, yo espero que hayan descartado este tipo de opciones, ¿no? Como la muerte cruzada y medidas, digamos, definitivas o tajantes, porque ese no es el camino. De hecho, ellos están diciendo, están hablando de consensos. Ojalá vayan por ahí, ese sea un buen término. Yo tengo la misma incredulidad que creo que manifiestas tú, pero no hay otro camino, ¿no? O sea, una consulta popular pudiera ser también una vía para poder resolver algunos de los puntos que hoy el gobierno también tiene como una traba y de lo que sí se ha venido hablando. Bueno, es un recurso que se utiliza mucho en Ecuador, ¿no? El gobierno, cuando necesita un espaldarazo, acude a la consulta popular para que la población manifieste si queremos esto que usted está planteando. Ahora, yo creo que no hay tiempo, se pierden recursos, se pierden oportunidades de efectivamente trabajar en lo que te digo, en una política pública definida para cada uno de los aspectos, y además tampoco tengo claro que este gobierno tenga el respaldo suficiente ciudadano como para ganar una consulta popular. Bueno, como digo, un tema que siempre está ahí latente. Quiero agradecerte, Sara, que nos hayas acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchas gracias, Liz. Gracias a ti. Con eso aquí estamos concluyendo. Quédense en sintonía de Teleamazonas y ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.